Buenas tardes, señoritas y caballeros, tengan todos. Hoy es 25 de febrero del año 2022 y esta tarde pues vamos a hacer una grabación pequeña pero muy necesaria para lo que es el tema 4 de la clase tiro parabólico y lanzamiento horizontal, esperando pues que los que puedan conectarse se puedan conectar directamente y podamos estar acá en la clase en vivo, y si no pues la clase se está grabando de hecho y vamos a poderla ver en mi canal de YouTube. Vamos a empezar por compartir la pantalla de la clase del día de hoy. Me confirman si ven la pantalla. Sí. Vamos a iniciar lo que es la clase del día de hoy con lo que es el movimiento parabólico y lo que es el lanzamiento horizontal. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy y vamos a iniciar. El movimiento parabólico y el lanzamiento horizontal son dos movimientos o dos tipos de movimiento que ocurren ya no en una dimensión, sino que ahora ocurren en dos dimensiones. Se va a estar abarcando lo que es el, el eje X y el eje Y. En temas anteriores, como en el tema de la semana anterior, teníamos el movimiento rectilíneo uniforme, la caída libre y el tiro vertical. Esos casos de la clase anterior eran directamente casos donde se trabajaba en un movimiento unidimensional. El movimiento rectilíneo únicamente se daba en lo que era el eje X, y el movimiento de caída libre y el tiro vertical se daba exactamente en el eje Y. Sin embargo, ahora en este tipo de movimiento, tanto el lanzamiento horizontal como el tiro parabólico, vamos a tener un movimiento en dos dimensiones. Si usted le pega una patada a una pelota, va a ver que la pelota va avanzando hacia adelante, pero también va hacia arriba. Eso nos indica de que se está trabajando tanto en el eje X como en el eje Y. Si un cuerpo va cayendo o descendiendo de, de una parábola, también vamos a ver de que va avanzando, va hacia adelante, pero también va hacia abajo. Por lo que en ambos casos se está tomando en cuenta lo que es las dos dimensiones. ¿Vea? El movimiento parabólico y el lanzamiento horizontal se manejan en dos dimensiones. Como tal, pues las vamos a trabajar. En la primera diapositiva vamos a hacer fácilmente una explicación breve de lo que es la demostración de lo del lanzamiento horizontal en ese sentido. Y vamos a hablar en un primer instante de lo que es el lanzamiento horizontal. Primeramente, lo que tenemos que ver es tener una idea de cómo es el lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal es más o menos, si yo tengo por acá una mesa o algo acá, y aquí va una pelota, ¿verdad? Y sale la pelota de acá, va a describir más o menos una curva en este sentido, ¿verdad? Vamos a tratar de poner una imagen que nos tenga un contexto más importante. En este caso, más o menos, si tenemos
más o menos algo así por el estilo, vamos a poder observar de que en efecto el objeto está recibiendo lo que es un lanzamiento horizontal. ¿Por qué se le dice que el objeto está recibiendo un lanzamiento horizontal? Porque digamos que el objeto viene de esa mesa, digamos así, por decirlo, y entonces él trae una velocidad inicial que se le va a poner en este sentido, que va a ser la velocidad inicial en X y eh, se va a representar con un vector en el eje X. A lo largo de todo el trayecto, él va a tener un eje X en ese sentido. Y acá pues vamos a tener velocidades en X en todos los casos. En este punto donde está la pelota, vamos a tener lo que es una velocidad inicial. En este punto exactamente, vamos a tener una velocidad inicial en el eje Y, pero que esa va a ser igual a 0. Tanto así como lo que se hablaba la otra vez de la caída libre, la velocidad inicial en el eje Y va a ser 0 en ese caso. Va a ser 0 y como tal pues se va a trabajar en ese sentido. Otra cosa que debemos de mencionar con respecto al lanzamiento horizontal es, por ejemplo, si usted tiene una velocidad inicial en X equivalente, por decirles algo, a 20 metros sobre segundo, ese valor va a tener en todo el trayecto, va a tener un valor exactamente igual. O sea que la velocidad inicial en X va a ser exactamente igual a la velocidad en X, o sea, a la velocidad en cualquier punto que se esté trabajando. Va a ser constante. O sea, en ese caso, la velocidad en Y, esa sí va a ser un tanto diferente, porque la velocidad en Y, a medida que el cuerpo va descendiendo, al igual que la caída libre, que se veía en la clase anterior, va a ir agarrando lo que es una velocidad y en cada punto la velocidad va a ser cada vez mayor y esa velocidad pues la podemos encontrar en lo que es el eje Y, tal como la caída libre y tal como lo que es eh, la caída libre y el lanzamiento horizontal, vamos a tener más o menos ese mismo esquema. Si usted tuviera por lo menos acá una pelota más o menos a la misma altura, y aquí tenemos el piso donde va a caer, si la pelota viene, se suelta, va a generar o va a caer exactamente al mismo tiempo que esta pelota. Cualquier podría pensar de que la pelota camina una trayectoria mayor, por lo que la pelota puede caer en un tiempo diferente, pero no. Tanto la pelota de lanzamiento horizontal, que es esta pelotita, como la pelota de una caída libre, va a caer exactamente al mismo tiempo. Si usted agarra dos bolitas de papel, suelta una bolita y la otra la lanza hacia adelante, uno va a describir una curva y la otra va a describir una línea hacia abajo, pero van a caer exactamente al mismo tiempo. La velocidad inicial en X, que es 20 metros sobre segundo, es una velocidad que no va a interferir en nada en el eje Y. Siempre va a estar directamente sobre el eje Y en ese sentido. Y por ahí pues vamos a tratar de comprender esa otra situación. Vamos a marcar algunos implementos necesarios. Por ejemplo, desde acá hasta acá le vamos a llamar X, o sea, le vamos a llamar desplazamiento horizontal, ¿verdad? O alcance en ese sentido. La altura desde donde está la pelota hasta donde está el suelo, le vamos a llamar Y. O sea, una altura o una posición. De la pelota hasta donde cae, si le marcamos el tiempo, va a ser tiempo en ese caso. ¿Verdad? Tiempo de la pelota hacia el suelo, más la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y y sus respectivas velocidades en X y velocidades en Y. Tomemos en cuenta, jóvenes, señoritas y caballeros, que la velocidad debe de ser una velocidad en X
y debe de ser una velocidad en Y, puesto que estamos hablando de de un movimiento que se sucede en dos dimensiones. Se sucede en dos dimensiones para poder trabajar en ese sentido. Si nosotros vemos algunas ecuaciones que aparecen por ahí, podemos observar en la guía que hay varias ecuaciones que nos van a servir para lo que es el lanzamiento horizontal y lo que es el movimiento parabólico. Tenemos, por ejemplo, la que a la larga en la guía aparece como ecuación 1, ¿verdad? Que es la ecuación de la posición, que sería la velocidad inicial en X por el tiempo. Sería en ese caso la ecuación 1. Sin embargo, se puede ocupar también la ecuación que es la contraparte de ella, que sería X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y eso multiplicado por el tiempo. O sea que al final, velocidad inicial en X vale o es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, puede ser que existan, señoritas y caballeros, que existan ejercicios donde nos den de una la velocidad inicial en X, pero pueden haber ejercicios donde nos den la velocidad inicial y el ángulo del lanzamiento en ese caso. Por lo que vamos a usar en la calculadora la función coseno. ¿Cómo lo voy a encontrar o cómo lo voy a determinar en ese caso? Si el ejercicio les da un ángulo, es muy probable que ustedes van a usar en todos los casos la ecuación número 2. Si el ejercicio no les da un ángulo, probablemente la velocidad que le estén dando es una velocidad inicial ya en el eje X. ¿Verdad? Entonces, entrando en ese sentido, vamos a copiar lo que es la ecuación número 2. La ecuación número 2 es la velocidad en Y, que sería igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por tiempo. Si usted se recuerda y si usted las observa, son exactamente las mismas ecuaciones de los temas anteriores. Solo va variando a veces las letras, pero es exactamente lo mismo. Podríamos hablar que la hermana de la velocidad inicial en Y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo y eso más la gravedad por el tiempo. Quiere decir que la velocidad inicial en Y también vale, de hecho, velocidad inicial por el seno del ángulo en ese sentido. Esas dos partes de ahí son las partes importantes que se pueden trabajar a la hora de los lanzamientos en ese caso, ¿verdad? Tenemos por ahí la ecuación número 3, ¿verdad? La ecuación número 3, que es la de la posición, lleva a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si ustedes se recuerdan, son las mismas ecuaciones que habíamos estado viendo estos días. También se puede trabajar en términos del ángulo, sería en ese caso velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿verdad? Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cada vez que marquemos, señoritas y caballeros, la velocidad inicial en X, voy a ocupar el coseno, ¿ya? Más el ángulo. Y si me marcan la velocidad inicial en Y, voy a ocupar el seno más el ángulo. Ahí eso, por favor, asocien de esa manera esa interpretación. Vea, yo trabajo velocidad inicial en X, mi contraparte va a ser el coseno y el ángulo. Yo trabajo mi velocidad inicial en Y, mi contraparte va a ser el seno y la velocidad inicial, ¿verdad? Para que podamos
tomar en cuenta esa situación. La ecuación número 4 es la de la velocidad en X. Pero la velocidad en X no es más que la velocidad inicial en X. O sea, es esta velocidad inicial en X es exactamente la misma velocidad. Ya lo dijimos, era 20 y seguía siendo 20. Por lo que la velocidad en X es exactamente igual a la velocidad inicial en X. Sin embargo, se puede usar también la contraparte en ese sentido. ¿Verdad? Como por ejemplo, podemos decir que la velocidad inicial en X va a ser igual, ¿verdad?, a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, o sea, que podría ser en todo caso la contraparte en ese sentido. Y por último, para el lanzamiento horizontal, tenemos la ecuación 5, que sería la velocidad y al cuadrado, es la que ocupábamos, si se recuerdan, la ecuación que no tiene al factor tiempo, que sería 2 por g sobre y. Sin embargo, podemos usar la contraparte, que sería la velocidad en y al cuadrado, sería igual a la velocidad inicial por el seno de teta al cuadrado más 2 veces que por y. En ese sentido podríamos utilizar esa ecuación. Más o menos esas ecuaciones son las ecuaciones de lo que es el lanzamiento horizontal. Ustedes las pueden tener en la guía, ¿verdad? Y el esquema también que en medio tratamos de hacer ahí, también aparece en lo que es la guía, pero ahí pues se le está haciendo más grande la explicación al respecto. Pasamos a una explicación rapidita de lo que puede ser el tiro parabólico. El tiro parabólico o lanzamiento parabólico, voy a tratar de hacerlo, como les digo, es bastante complicado, pero más o menos el tiro parabólico va a llevar esa forma. ¿Vea? Esa forma. De acá pues voy a mencionar varias cosas que son demasiado importantes. Como por ejemplo, más o menos así, vamos a marcar, digamos, en este punto a la mitad. En este punto, miren, se alcanza la altura máxima, que le vamos a llamar Y máximo. Desde el punto inicial al punto final, le vamos a llamar alcance horizontal a todo este recorrido. ¿Ya? De aquí para acá. Alcance horizontal, que sería toda la trayectoria del movimiento de parábola. Por ejemplo, vean por favor, si el alcance horizontal, digamos, fuera de 80 metros, la mitad, o sea, la altura máxima la alcanzó exactamente a los 40 metros. Hasta ahí alcanza su altura máxima. Luego empieza a descender hasta caer al suelo, pero en eso ha recorrido otros 40 metros. ¿Verdad? En ese sentido, si usted tira una pelota y cae a los 60 metros, usted sepa que a los 30 alcanzó la altura máxima. ¿Verdad? A los 30 alcanzó lo que es la altura máxima. Otra cosa que se puede mencionar es el tiempo. Si el tiempo de vuelo fue de 16 segundos, por ejemplo, el tiempo de subida va a ser de 8 segundos. Quiere decir que desde el punto inicial hasta la altura máxima pasaron ¿cuántos segundos? 8 segundos.
y del punto máximo al punto donde cae también pasaron otros 8 segundos. Quiere decir que si un cuerpo voló por 16 segundos, 8 le sirvieron para alcanzar la altura máxima y otros 8 le sirvieron para descender, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, son como movimientos muy bien, digámoslo así, muy bien simétricos, por decir algo. Si usted le pega un pelotazo a esto, va a tener usted una velocidad inicial que va a estar no en el eje X, no en el eje Y, sino que va a estar en diagonal, ahí donde lo he escrito. Sin embargo, usted sabe que tenemos lo que es un movimiento, tenemos un movimiento en 2 dimensiones, ¿verdad? Por lo que cada movimiento o cada vector va a tener miren, un vector en X, que le vamos a llamar velocidad inicial en X, y un vector en Y, que le vamos a llamar velocidad inicial en Y. ¿Qué podemos saber al respecto? Al igual que el lanzamiento horizontal, todos los vectores sobre el eje X, rectecitos, todos los vectores sobre el eje X van a ser exactamente iguales. O sea que si la velocidad inicial en X era nuevamente de 20 metros segundo, de 20 metros segundo va a ser en toda la trayectoria. O sea, la velocidad inicial en X otra vez va a ser igual a la velocidad en X, y en este trayecto de este ejemplo, en todo el trayecto va a valer exactamente 20 metros por segundo. O sea, con la velocidad inicial que sale, va a ser con la velocidad inicial que va a bajar. Acá también, aquí sí hay una velocidad inicial en Y, ¿verdad? Pero a medida que va subiendo, como en el tiro vertical, la velocidad inicial se va haciendo más pequeña. Cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Vean cómo los vectores los estoy dibujando cada vez más pequeños, porque si empezó con 20, cuando alcanza la altura máxima, la velocidad es 0 en Y. Cuando alcanza la altura máxima, la velocidad en Y es 0. Luego empieza a descender, desciende a la misma velocidad, va aumentando la velocidad, cada vez va aumentando la velocidad, y cuando llega al punto donde lanzó, en ese mismo punto vamos a tener el mismo valor. Quiere decir que si la velocidad inicial en Y era, digamos, de 30 metros segundo, aquí es de 0, y aquí va a ser nuevamente de 30 metros sobre segundo. Eso es lo que se puede explicar con respecto a lo que es el tiro parabólico. ¿Vea? Con respecto al tiro parabólico, vamos a cambiar de diapositiva y aquí vamos a copiar rápidamente las ecuaciones que se van a seguir utilizando, ¿verdad? Tenemos ahí la ecuación 6, que es la ecuación de la altura máxima, que la vamos a representar como Y max. La altura máxima va a ser la velocidad inicial en Y al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿verdad? Sería en ese caso. Sin embargo, se puede usar la compañera que lleva el ángulo. Si lleva el ángulo y es velocidad inicial en Y, vamos a usar seno, ¿verdad? Por lo que va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo, y eso elevado al cuadrado, y eso entre 2 veces la gravedad. Tenemos la ecuación número 7. Esta es para altura máxima. Ahí lo dice la guía, pero lo podemos trabajar. Para la altura máxima tenemos la ecuación 7, que sería tiempo de subida, que lo vamos a representar
con T y S, vea, que es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. También podemos usar su contraparte, que sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Y eso entre lo que es la gravedad. A ese se le va a llamar tiempo de subida. O sea, sería el tiempo hasta que alcanza la altura máxima, ¿verdad? Donde la velocidad es cero. En ese tiempo, la velocidad en Y, lo decíamos, va a ser igual a cero, porque ahí se acaba de seguir subiendo. La ecuación número 8 va a ser la de tiempo de vuelo. Se va a representar como TV, ¿verdad? El tiempo de vuelo va a ser 2 veces la velocidad inicial en Y. Entre la gravedad, también podríamos representarlo como 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo. 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿verdad? Entre lo que es la gravedad. Y en ese caso, pues, estamos hablando del tiempo de vuelo. Ahí está. Y por último, vamos a hablar de la ecuación número 9, que es el alcance máximo horizontal. Se recuerdan que cuando hicimos la parábola, representamos a lo largo o donde sube hasta donde baja con la letra R, y sería velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Y eso entre la gravedad. Y a le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar? Alcance máximo horizontal. Ahí estarían todas las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a hacer el ejemplo número 1. La guía tiene únicamente 2 ejemplos, pero se ocupan casi todas las ecuaciones, ¿verdad? Por eso es que hicimos 2 ejemplos y a lo mejor nos salga bien largo el ejercicio, pero igual pues vamos a realizarlos. Ahí está lo que es el ejemplo número 1. La imagen del ejemplo está en la guía de trabajo, ¿verdad? Dice el ejemplo: un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Lo primero que vamos a hacer es poner los datos. Y ya dijimos que si es salto horizontal, es ¿verdad? ¿Sí o no? Por lo que en el lanzamiento horizontal, la velocidad que nos den siempre va a ser la velocidad inicial en X. Si no se recuerda, retrocedamos a lo que vimos de él y vamos a estar hablando de esta velocidad. De esta velocidad vamos a estar hablando. Entonces vamos a decir que el esquiador está tomando en cuenta la velocidad inicial en X. Velocidad inicial en X, eso va a ser igual a 25 metros sobre segundo. ¿Todos de acuerdo, verdad? ¿Cómo se muestra en la figura? La figura está en la guía. La altura inicial final de la rampa es de 80, o sea, es más o menos, si aquí sale el esquiador y aquí sale el esquiador, está hablando de esta altura. Miren, de la altura de la rampa hacia donde está el suelo. ¿Verdad? Entonces sería, esta altura es de 80 metros.
Pero como la altura o posición está por debajo del lanzamiento, esto no es 80, es menos 80 metros. ¿Se recuerdan que hablábamos de eso cuando veíamos el sentido de la velocidad y de la posición? En este caso, la posición, si está por debajo es negativo, si está por encima es positivo, si se recuerdan. Por eso, no olvidar en ese sentido los signos. Le pregunta cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador. Vamos a poner que lo primero que queremos es el tiempo que el esquiador les tocó salir de aquí hasta caer aquí. ¿Cuánto tiempo voló? Luego dice, ¿cuán lejos viajó horizontalmente? O sea, le está pidiendo X. Y le pide cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad. O sea, le está pidiendo la velocidad en X y la velocidad en Y. En ese caso, velocidad en X y velocidad en Y. La guía nos dice que para encontrar el tiempo vamos a usar la ecuación número 3. La ecuación número 3 es Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí quiero que ustedes recuerden algo. ¿Cuánto era la velocidad en Y en un lanzamiento horizontal? Retrocedamos y vemos. ¿Cuánto era la velocidad inicial en Y en un lanzamiento horizontal? Aquí está, miren. Siempre la velocidad inicial en Y va a ser 0. Donde usted logre analizar esto, donde usted logre comprender esto, usted va a poder deducir las cosas que hacemos, como esas dos interpretaciones que se dan. Entonces usted va a agregar otro valor que sería la velocidad inicial en y eso es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Verdad? Por lo que esto se elimina porque 0 por el tiempo va a dar 0 y nada más le queda que y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y le está pidiendo el ejercicio cuál es el tiempo. O sea, usted quiere encontrar este valor, el de t. El 2 está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. Va a quedar 2y. Entonces, la g queda multiplicando con el tiempo. Va a pasar entonces a dividir. Y eso va a ser igual al tiempo al cuadrado. Pero yo no quiero tiempo al cuadrado. Yo quiero tiempo. Por lo que voy a poner, ¿cómo se llama esto? Raíz cuadrada a ambos lados. Y al final, pues voy a eliminar el cuadrado con la raíz y me va a quedar la ecuación siguiente. Ya ordenada, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces y entre g. Todo ese proceso no lo vamos a hacer siempre. Cada vez que nos pidan tiempo en un lanzamiento horizontal, de una ocupamos esa ecuación. Raíz de 2 por y sobre g. Ya hecho eso, sustituyo y digo 2 por y. ¿Cuánto vale y? Menos 80 por menos 80. Metros entre la gravedad. ¿Cuánto es? Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si usted hace esa operación en la calculadora, tratemos de hacerlo, por favor, los presenciales. Vea, raíz de 2 por menos 80 entre menos 9.8.
y nos dice cuánto da. Sí, vean si da exactamente lo de la guía. La guía nos da 4.04 segundos. Comprobamos, vean. 4.04 segundos. Vean acá, al final, este metro se va a eliminar con este. Pero como al número se le saca raíz cuadrada, también se le saca raíz cuadrada al tiempo. Raíz cuadrada de segundo al cuadrado, segundo. Por lo que tenemos la primera respuesta, que sería el tiempo en ese caso. El esquiador voló por 4 segundos. La segunda ecuación nos dice, vamos a ocupar la ecuación 1 que teníamos. Si retrocedemos, vamos a ocupar esta ecuación, la que dice ecuación 1. Para el lanzamiento horizontal vamos a ocupar cabalita la primera de la 1, ¿verdad? Porque en un lanzamiento horizontal ya quedamos que la velocidad inicial que nos den va a ser en X. Entonces, tenemos que para X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo que voló. X entonces va a ser velocidad inicial en X, que es 25 metros sobre segundo, por el tiempo. El tiempo es 4.04 segundos. Hagamos la operación. 25 por 4.04. ¿Cuánto es? 101. Tenemos segundo que le eliminamos y nos quedan metros. Ahí estaría la respuesta de la posición. ¿Cuál es esa? Es esta. Miren, en este pequeño esquema es este, ¿ves? Que salió de aquí para acá. Desde cuando él saltó hasta donde él cayó. Eso es 101 metros los que voló. Vamos a continuar en otra página para los otros dos. Para la velocidad en X y para la velocidad en Y. Para la velocidad en X, vamos a ocupar la ecuación número 4. ¿Usted se recuerda? Decíamos, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. Esto es una realidad. Les decía yo que la velocidad en X siempre va a ser constante, desde el principio hasta el final, ya sea que la velocidad sea en un lanzamiento horizontal a que la velocidad sea en un movimiento de parábola. La velocidad en el eje X siempre va a ser exactamente la misma. Eso nos indica la ecuación. La ecuación es velocidad en X, que es igual a la velocidad inicial en X. Entonces vamos a decir que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X, que era 25 metros sobre segundo. Entonces, esa sería la respuesta. La misma velocidad inicial en X es la misma velocidad en todos los puntos. Para la velocidad en Y, vamos a ocupar la ecuación número 2, que sería velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo para encontrar la velocidad inicial en Y. En Y, perdón. Pero para acordarse, acuérdense, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? 0. Ya lo dijimos. Por lo que se reduce la ecuación a la gravedad por el tiempo. La velocidad en Y entonces va a ser la gravedad, que era menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que se recuerdan era 4.04 segundos. Elimino el cuadrado con el segundo y la velocidad en Y va a ser menos 9.8 por 404. Eso nos da
menos 39.6 metros sobre segundo. ¿Por qué nos da negativo, señoritas y caballeros? Porque va para abajo, ¿verdad? Por eso es negativo. Ahí estaría resuelto, digamos, el ejemplo número 1. Si usted puede observar, en un ejemplo se ocuparon 4 ecuaciones. Ya los ejercicios de la clase, pues no son tan largos. Aquí se pusieron solo 2, pero se ocuparon todas las ecuaciones. En ese sentido, en ese caso. Vamos a pasar al ejemplo número 2, que también es un poco largo, pero se ocupan varias ecuaciones a la vez. Ejemplo 2. Dice el ejemplo 2 va a ser igual. Dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros. Ahora sí, esta es la velocidad que nos piden, ¿ves? Solo velocidad inicial. Ese es el que nos dieron. Miren, no nos han dado ni esta, ¿verdad? Sino que esta velocidad. Por lo que nos van a servir las ecuaciones de cada uno, la segunda que fuimos copiando, ¿ya? Y ahí como que cuando ya uno les explica eso, como que usted ya tiene otra visión a la hora de ir viendo el ejercicio que va a realizar. Porque aparte de que nos dan la velocidad inicial, que es de 80 metros sobre segundo, nos dan el ángulo teta. Ya dijimos que el ángulo teta nos va a dar la idea de que vamos a usar las segundas ecuaciones de cada una. Entonces dice, determine su posición y velocidad. O sea, nos piden X y nos piden Y cuando han pasado 6 segundos. ¿A qué distancia va en X y a qué distancia va en Y? A los 6 segundos. Nos piden el tiempo de subida. Piden el tiempo de subida. Nos piden la altura máxima. Ya vimos que todas esas ecuaciones ahí están ya. Y nos piden el alcance máximo horizontal. Todo eso nos pide. Lo primero que vamos a hacer es buscar la posición con la ecuación 1 y 3. Pero las segundas de ellas. O sea, vamos a ocupar retrocediendo de la ecuación 1 y 3. Vamos a ocupar la segunda de la 1 y la segunda de la 3. ¿Verdad? Porque nos han dado solo la velocidad inicial y el ángulo. ¿Verdad? Entonces, esas dos vamos a usar. Entonces, vamos a usar la ecuación 1. La segunda de la 1 sería X igual a la velocidad
Profe, no se le escucha. Hola, hola, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Vale, gracias. A ver por qué se tapó el 240 metros. Porque aquí se elimina el segundo y nos quedan metros. Más de la fórmula, multipliquen 1/2 por menos 9.8 por 6 al cuadrado. Verifiquemos si da cabalito. ¿Sí? 1/2 por menos 9.8 por 6 al cuadrado. Da menos 176.4. El cuadrado se elimina y me quedan metros. Así que 240 más por menos, entonces sería 240 menos 176.4. Vamos a dar un valor de 63.6 metros. Ahí estaría ya X y Y. Vean, X y Y. Nos falta encontrar tiempo de subida, altura máxima y alcance horizontal. Esas están cabalitas las ecuaciones para cada una de ellas. Vamos a seguir en la siguiente lámina. Vamos a trabajar con el tiempo de subida. La ecuación del tiempo de subida, usted la puede buscar en la guía. Va a ser la ecuación número 7, la segunda de la ecuación número 7, que sería igual a la velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Para estos ejercicios vamos a tomar la gravedad como un valor positivo. ¿Vea? Para todos los casos, los 3 casos que se vienen ahorita, los vamos a trabajar como positivo. El tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial, que era 80, vea si se acuerdan, 80 metros sobre segundo, por el seno de 30 grados, y eso entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo de subida, háganlo, 80 por el seno de 30 entre 9.8. Seno es sin, sí, seno es sin. 4.27. ¿Cuánto le da? 9.8, sí. Para lo que dice la guía, ¿verdad? Ah, pues estamos bien. Sería 4.08. Al final, este metro se va a eliminar con este por extremos y medios, y este segundo se va a eliminar con el cuadrado y va a quedar segundo. Tiempo de subida. Obviamente el tiempo de vuelo sería el doble, ¿vea? 408 por 2, ¿vea? Porque el tiempo de subida era la mitad de la parábola. La otra mitad era cayendo y lo mismo se tarda, ¿vea? Vamos a ver, el siguiente sería la altura máxima. La altura máxima la vamos a trabajar con la ecuación 6, la segunda, que sería la velocidad inicial por el seno de teta, y eso elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La altura máxima sería
Velocidad inicial era 80 por el seno de 30 grados, pero eso elevado al cuadrado, entre 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos va a dar la altura máxima. Puede meter de una vez ese valor y le da ¿cuánto? 81.63. Tenemos que se elimine el, como voy a sacar la parte, como se eleva al cuadrado, me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, entre metro sobre segundo al cuadrado. Al final, el cuadrado este se va a ir con este y el cuadrado con una m, por lo que me queda solamente la m en ese sentido. Y cuando hablamos de altura máxima, si esta es la parábola, es esta la altura que estamos hallando, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la altura máxima. Y el tiempo de subida es de aquí hasta acá, ¿verdad? Tiempo de subida. ¿Estamos? Y por último nos piden el alcance. Lo vamos a representar con la ecuación 9, que sería velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces z entre la gravedad. R va a ser velocidad inicial al cuadrado, que sería 80 pero al cuadrado por el seno de 2 por 30. Y eso entre 9.8. Hagamos la operación. Da eso, 565.57. Otra vez me queda metro cuadrado, segundo cuadrado, entre metro sobre segundo al cuadrado. Los segundos se van a ir y el cuadrado con la m y me queda metros. Sería la última ecuación resuelta. R era esto de aquí hasta acá. Ahí están los valores que hemos encontrado en este sentido. Con esto damos más o menos por finalizada la clase del día de hoy, ¿verdad? La grabación. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, tanto por los presenciales o por los virtuales, ¿verdad? Pues sería importante que si hay alguna preguntita por ahí, la podamos resolver. Si no hay ninguna pregunta, pues esperaría que por favor los jóvenes veamos la agenda, veamos la clase, veamos este video grabado en YouTube, ¿verdad? Para que podamos alcanzar nuestros objetivos de ir aprendiendo. Ahí está lo mejor explicado que se pueda esta clase. Si no hay más que decir, pues en este momento voy a dejar la grabación y pues posteriormente en el canal de YouTube. Gracias a todos los que siempre ven el video y pues muchas gracias por verlo y nos vemos en otro video más adelante. Que pasen un buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe.